¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos, 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además, en redes sociales en tiempo real nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Cobertura mundial, Telesucesos Quito en Facebook y Telesucesos HD en YouTube. Además, en YouTube quedan colgados todos y cada uno de los programas que se producen aquí en el canal, así que ustedes los pueden compartir, les pueden dar like, los pueden descargar, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos la presencia de Álvaro Maldonado. Él es secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Distrito Metropolitano de Quito. Álvaro, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, y muchísimas gracias por esta invitación y a las órdenes de lo que podemos ayudarles. Perfecto, a la orden también nosotros. Se está tratando, o se ha enviado por parte del Ejecutivo a la Asamblea, una ley orgánica para el fomento productivo y atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio. Así de larga es el nombre. Y hablemos un poco del contenido, de qué se trata en resumen esta ley. Así o este es, proyecto de ley, ¿no? En realidad, yo creo que estamos todos bastante optimistas con esta propuesta de ley que mandó el Ejecutivo para que el Congreso la analice, la Asamblea Nacional. Efectivamente ahí lo que estamos viendo es, por primera vez después de 12 años, una reforma tributaria que baja impuestos. Nosotros estamos muy optimistas porque sentimos que efectivamente esta ley lo que está buscando es dar un poco más de espacio al sector privado, y recordemos que el sector privado siempre y por lo regular es el principal generador de empleo y un empleo sobre todo estable en el tiempo. Entonces, yo creo que se debe dar incentivos, indudablemente. Como ¿no? sector público, tanto gobierno nacional como local, es nuestra obligación un poco propiciar, ¿no es cierto?, y facilitar para que el desempeño del sector privado sea mejor, y de esta manera también generar riqueza a la economía nacional. Hemos visto que este proyecto de ley efectivamente lo que busca es fomentar las inversiones, promocionar las exportaciones, atraer de alguna u otra manera capitales frescos, que son tres factores fundamentales para sostener la dolarización. La dolarización necesita del ingreso de divisas y hay que evitar justamente las divisas que vienen por remesas o por endeudamiento, porque son muy dolorosas, muy costosas, y esas a la final las tenemos que pagar en el tiempo. Efectivamente lo que hay que hacer es promocionar las exportaciones, la oferta exportable ecuatoriana, y también la atracción de inversiones. Sin embargo, este esfuerzo, esta ley tiene que ir complementada también con esfuerzos por mejorar la competitividad. Sobre todo, creo que queda mucho por hacer en el tema laboral y también en el tema de tramitología. Eso mejora la competitividad. Y si le sumamos a esto una agenda, digamos, bastante agresiva de firma de acuerdos comerciales, pero con aquellos destinos en donde somos complementarios, donde nuestra oferta exportable tiene demanda, ¿no es cierto? Eso, de una manera técnica y no ideológica, definitivamente dará los resultados esperados. Por otro lado, también es importante la firma de acuerdos bilaterales de inversión. Recordemos que el anterior gobierno, antes de salir, realmente los canceló, digamos, de los vigentes que tenía el Ecuador en ese momento, y ahora vemos que es una imperiosa necesidad, efectivamente, el que tengamos mejores condiciones para que los inversionistas puedan llegar acá al Ecuador. Es inaudito, yo siempre digo, que el Ecuador no haya recibido fuertes flujos de inversión, tomándose en cuenta que tiene tres factores fundamentales y que son casi que música para los oídos de un inversionista. El tener al dólar como su moneda, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando alguien va a invertir en otro país, por lo regular su dolor de cabeza es efectivamente la moneda, las devaluaciones, las fluctuaciones de la moneda, etcétera. El segundo tema es la infraestructura. Yo creo que Ecuador sí ha hecho un esfuerzo importante en temas de infraestructura, no solo vial, aeroportuaria y en otros sentidos. Y el tercer tema es la seguridad. El Ecuador, gracias a Dios, también no ha sufrido, como países vecinos, de problemas de orden público que de alguna u otra manera también afectan la imagen del país y también las inversiones desde el exterior. Teniendo estos tres factores que son tan poderosos, tampoco llegó la inversión, y es porque los mensajes no eran adecuados, porque efectivamente no se estaba promocionando de una manera adecuada, no salíamos con buenos proyectos, y sobre todo que el modelo de desarrollo económico del anterior gobierno se basaba mucho en la inversión pública y no propiciaba la privada. En este caso vemos que este proyecto de ley lo que busca es volver a dar el protagonismo al privado, que es efectivamente, como se ha comprobado a nivel internacional,
internacional, ¿no es cierto?, que es el dinamizador principal de la economía y sobre todo el principal empleador y de manera sustentable. Nos dimos cuenta en el caso del Ecuador que cuando cayeron los precios de los commodities a nivel internacional, efectivamente la economía sufre un desgaste mayor por tener tanta dependencia en el tema público. Entonces vemos con muy buenos ojos, estamos muy contentos, creemos que es una propuesta muy positivo. Esperemos que también los asambleístas hagan un análisis exhaustivo, técnico, no ideológico, y que acojan la gran mayoría de sus planteamientos. Sabemos que hay algunas discusiones que están un poco candentes, pero efectivamente confiamos en que de esto saldrá algo positivo y que de alguna u otra manera permitirá dar un mensaje a los mercados internacionales, también a los inversionistas locales, y que permita de alguna u otra manera estabilizar la economía, tanto en sus cuentas macrofiscales como en la microeconomía, y de esta manera bajar el riesgo país, que también es otro factor fundamental para quienes buscan poner sus capitales en otro país. Correcto. Es importante lo que tú dices, Álvaro, el tener un norte que se base en lo técnico y alejarse de ideologías. Chile lo ha hecho. Han pasado presidentes socialistas de un socialismo más moderno, ni siquiera el famoso ahora socialismo del siglo XXI, sino un socialismo moderno. Ha habido gente de derecha, pero se ha ido marcando un norte con ciertos aditamentos de cada una de las ideologías, pero ese norte ha sido fijado y esa condición técnica no se la ha variado. Se ha tenido ciertas variaciones, pero eso le ha dado una estabilidad. Y Chile seguramente es el país de la región con mayor avance y con menor corrupción, además. Así es. En términos de desempeño y desarrollo económico, Chile efectivamente ha marcado una diferencia con el resto de la región, ha tenido un excelente desempeño, y esto es porque hubo un pacto nacional a largo plazo. Efectivamente, el tema ideológico y político no debe trascender, ¿no es cierto?, sobre estos temas de interés nacional. Entonces ellos se fijaron efectivamente, ¿no es cierto?, a largo plazo estas metas, ¿no es cierto?, y tienen algunos temas que son como intocables, ¿no es cierto?, la apertura comercial que ellos han tenido, realmente han firmado acuerdos comerciales literalmente con todo el mundo. En esos temas los políticos casi que no deben opinar, porque de verdad lo que se debe buscar es facilitar los negocios. Lamentablemente en el Ecuador los empresarios no podían ver a largo plazo. La inseguridad jurídica viene también por la cantidad de reformas tributarias y laborales que tuvimos. Entonces, un poco el empresario se veía con una visión bastante a corto plazo de ver cómo voy a terminar el año, qué va a pasar, me van a cambiar las reglas del juego en el segundo semestre, y todos estos temas afectan justamente una buena planificación, ya que las inversiones, una inversión importante es cuando uno busca un retorno, ¿no es cierto?, en el mediano y largo plazo, y para eso se necesita mucha estabilidad, seguridad y mensajes de confianza. Vemos en el actual gobierno una posición muy distinta y distante a la del anterior, en el sentido que efectivamente se está haciendo una invitación adecuada, se han lanzado buenos proyectos, se han estabilizado algunas cifras macrofiscales, y por otro lado también vemos que hay un equipo técnico tanto en el área productiva ahora, en el área económica, y también ahora vemos en el área de relaciones internacionales, que todas son muy importantes para los mensajes hacia afuera, ¿no? Sobre todo que muestren, ¿no es cierto?, las potencialidades del país, y de esta manera atraer inversión, y la inversión lo primero que hace es generar empleo. ¿Y qué es lo que más busca la gente? Es empleo. Si le haces escoger entre un subsidio o un empleo, la gente escoge el empleo, porque te genera estabilidad para ti, para tu familia, y obviamente lo que la gente está buscando es eso, ¿no es cierto?, darles un futuro seguro a sus hijos. Nos hemos quedado un poco atrás en relación a nuestros vecinos cercanos, a Colombia y a Perú, que no tienen estos tres componentes que tú decías es música para los oídos de los inversionistas, ¿no? El dólar, la presencia del dólar, una moneda fuerte, una moneda estable, el tema de infraestructura y seguridad. Colombia, que no ha tenido seguridad, ha tenido un sinnúmero de inversiones extranjeras. La gente se ha fijado precisamente porque han habido acuerdos comerciales, ha habido apertura, ha habido una seguridad jurídica que es muy importante. Lo mismo con Perú, incluso con un potencial que nunca hubo en el agro, en un país como Perú, que ha dado un cambio radical. Entonces creo que estamos todavía a tiempo de mostrarnos, de indicar que estamos retomando el camino
¿no? O confirmando o creando el camino por el cual debemos de caminar. Soy yo muy positivo. Yo creo que definitivamente teniendo estos tres factores, más estabilidad jurídica y buenos mensajes, buenos proyectos, vemos a las oficinas comerciales del Ecuador en el mundo activadas, digamos, buscando realmente negocios. Hemos visto también con mucha atención las ruedas de negocio y también las giras de negocios y de atracción de inversiones que ha hecho el ministro de Comercio Exterior. Todos esos mensajes son muy positivos y tomarán un tiempo. Aquí pasó una década y obviamente la confianza se tiene que retomar, pero sin embargo es un país con un potencial espectacular en distintos sectores, en distintas áreas. Es un país que tiene un potencial gigante también por temas de talento humano. Hablando ya más un poco del tema de la ciudad de Quito, tenemos el 34% de las universidades del país en la ciudad y eso hace que el tema de talento humano sea muy, muy importante. Entonces, en esta coyuntura, el gobierno pone su parte y ahora le toca al sector privado también aprovechar este espacio y de alguna u otra manera volcarse, ¿no es cierto?, a generar más empleo, a invertir, a darle más espacio a la innovación, al emprendimiento, a la responsabilidad social, empresarial y todos estos conceptos nuevos que efectivamente son ahora requisitos de mercado en los mercados de primer mundo a donde estamos exportando y donde nuestra oferta exportable es bien acogida. ¿Quién construyó este proyecto de ley? ¿Quiénes fueron los partícipes de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional? El Ministerio de Economía, principalmente Finanzas y Economía, es el Ministerio del ramo y efectivamente... La parte técnica, tú has leído, está bien... nosotros creo que es un trabajo realmente muy bien elaborado que ha tomado en consideración yo creo bastantes insumos tanto del sector privado como del sector público y sobre todo que acoge aquellos planteamientos y lineamientos que son necesarios para poder competir de mejor manera con aquellos mercados vecinos nuestros con los que nos enfrentamos afuera y que efectivamente tienen ya estos beneficios o tienen ya establecido en sus leyes. Ahora la pelota está en la cancha de la Asamblea, ahora que estamos está en la cancha de la Asamblea. Veamos, ojalá no nos metan, no embarren, ¿no? Sí, ojalá que realmente de esto salga un que resultado no hagamos un autogol positivo, no, más bien que metamos goles pero a favor y efectivamente que esto sea un mensaje muy positivo para el desarrollo económico, para la generación de empleo, para la estabilidad y sobre todo para generar credibilidad en los mercados internacionales. Debemos basarnos también y buscar alternativas y mayor participación de algunas herramientas, ¿no es cierto? Las bolsas de valores o la construcción de las sedes, zonas especiales de desarrollo económico. Vuelvo al tema de la ciudad. Realmente está por acreditarse este trabajo que venimos haciendo desde hace 2 años y lo tiene que acreditar el gobierno nacional de esta sede, la primera de Pichincha, la primera de Quito. Son 208 hectáreas al lado de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Efectivamente es un espacio espectacular para la agroindustria, para la logística, para la innovación. Este proyecto cuenta ya con todos sus estudios y una vez esté acreditado será la 5ª sede a nivel nacional y la primera, como bien dije, de Pichincha, y de acuerdo a lo que nos han dicho los ministros, seguramente una de las sedes de mayor impacto a nivel nacional también. A eso quería ir, al aterrizar, hablando de la pista de aterrizaje Tababel, ahora vamos a aterrizar en Quito. Tú lo has adelantado, el 34% del tema de universidades se encuentra aquí en Quito. La ciudad que nos sigue tiene 14, ¿no? 14. En el tema de las compañías del sector privado debe de estar un gran porcentaje también en Quito, seguramente también llegando a esos niveles del 40-45%. Es importante estudiar cómo es el tejido empresarial de la ciudad. Quito es una ciudad industrial. Estuve el otro día dando una pequeña charla a estudiantes de universidades y les preguntaba ¿qué exporta Quito? Y la respuesta de verdad, había mucho desconocimiento. La gente conoce la oferta exportable ecuatoriana y la conocemos y somos líderes y estamos muy bien posicionados en el banano, en el cacao, en el camarón, en las flores, etcétera. Pero ¿qué exporta Quito? Quito exporta tecnología. Quito exporta vehículos, exporta tableros, exporta de madera, ¿no es cierto? Exporta las flores, efectivamente, que tiene un altísimo componente de innovación, de genética, de investigación. Exporta software, exporta confites, exporta línea blanca. Esos son los productos que se hacen en la ciudad. Es una ciudad netamente industrial y son sectores que son intensivos en mano de obra también calificada. Y
y eso es algo muy interesante, ¿no? Por otro lado, es importante también decir que estas grandes obras de infraestructura que se han emprendido en el municipio ha generado mucha expectativa y ha generado también importantes fuentes de empleo, ¿no es cierto? El metro, en lo que va de su construcción, que está a tiempo y en presupuesto, ha generado ya más de 15.000 empleos entre directos e indirectos, y efectivamente esto ha generado mucha expectativa, y por eso hemos tenido un flujo importante de migrantes, tanto nacionales como internacionales, que la ciudad los acoge, pero obviamente también es una presión en el tema laboral. En eso yo sí quisiera mencionar que el Metro Quito es una gran oportunidad, es la obra pública más grande y emblemática que se ha hecho en la ciudad, y de esto no solamente es un sistema de transporte, sino que va a cambiar la vida de la ciudad. Primero, que nos ponen otra categoría, hay ciudades con metro y ciudades sin metros, ¿no? Y nos vemos también casos dramáticos, ¿no? Un Bogotá de 10 millones de habitantes sin metro, creo que se lo está construyendo a tiempo aquí, y cada estación del metro se convierte de alguna u otra manera en un polo de desarrollo económico. Cuando vamos a otras ciudades y vemos un metro, vemos que donde están las paradas es donde crece un poco la construcción, se crean estos polos, ¿no es cierto?, comerciales, financieros, industriales, educativos, y esto genera mucho dinamismo a la ciudad. Entonces, este tipo de proyectos llaman mucho la atención cuando salimos a promocionar la ciudad. El hecho de tener el nuevo aeropuerto, su buena conectividad, el hecho de tener la construcción del metro, el hecho de tener también buenos niveles de calidad de vida, ¿no? No sé si ustedes saben, pero Quito es la capital latinoamericana con mayor número de parques y también mayor volumen de parques urbanos, ¿no? De espacios verdes. Entonces, todos estos temas se suman y de alguna u otra manera es un mensaje positivo. La gente ve con mucho interés a Quito, y lo que nos faltaba es un acompañamiento también desde el gobierno nacional, que lo vemos ahora, ¿no? Con este proyecto de ley. Este proyecto de ley, y efectivamente este primer año de gobierno de alguna u otra manera fue bastante positivo, proactivo, y sobre todo ha tratado de alguna u otra manera alejarse de ese discurso que se distanciaba de la inversión privada. Estas 208 hectáreas que están dispuestas para constituirse en esto que se llama sede, ¿no? Que es prácticamente un parque industrial con ciertos incentivos, beneficios, una zona franca, con incentivos a largo plazo para nuevas empresas que vengan del exterior, para capitales frescos, para la gente que impulsa el tema del empleo. Esto tiene mucho que ver con esta ley orgánica de productividad que se está... Todo esto es un marco general que de alguna u otra manera permite que este tipo de proyectos se desarrollen y de una mejor manera. Nosotros hemos visto efectivamente en el proyecto de la sede, ya hay mucho interés, muchas empresas quieren entrar, estamos a la espera literalmente de que se acredite por parte del gobierno. Son terrenos municipales que ya están dispuestos incluso para esta... Tiene un plan MASA, tiene todos los estudios ambientales, tiene, digamos, es un proyecto que cuenta con rigen ordenanzas especiales cuando se trata de este tipo de proyectos. La ventaja espectacular es de estar aledaño a la pista de aterrizaje, porque el aeropuerto de Quito, también es otro dato que quizás muchos de los quiteños no saben, es el más dinámico en términos de comercio exterior de Latinoamérica, ¿ok? Nosotros exportamos más desde nuestro aeropuerto que el aeropuerto de Sao Paulo, de Santiago, de Buenos Aires. ¿Por qué? Es por el tema flores y porque por lo regular el comercio se hace, ¿no es cierto?, por vía marítima. El tema flores del año pasado nos permitió exportar más de 200.000 toneladas y tenemos desarrollada toda una tecnología e infraestructura, digamos, para acoger la carga aérea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos convertirnos? Ojalá en un hub logístico regional. ¿Cuál es el problema del sector floricultor? Tú lo conoces muy bien. Es un poco la logística. Los camiones van llenos de flor y vuelven vacíos y el floricultor paga el ida y vuelta. Entonces, la idea es ojalá que estos aviones puedan venir llenos, se cree este hub logístico, un lugar realmente donde se pueda tener todas estas mercancías para después distribuir a nivel regional. ¿Qué se importa por avión? Muy pocas cosas, pero principalmente son insumos médicos y también partes y piezas de vehículos. Es por eso que las principales empresas interesadas en este proyecto han sido, entre otras, no solamente el tema agroindustrial, sino farmacéuticas y también las ensambladoras de vehículos, que por cierto ya están en Quito. Entonces, este proyecto dinamizará de una manera muy importante esta zona de la ciudad que cambió. Tú lo has visto, ¿no? Se dinamizó, es espectacular. Y hoy en día vemos como que es una zona... Además que hay que tener mucho cuidado porque ya en la villa están apareciendo negocios y siempre se debe de mantener estos temas para poder seguir teniendo vías rápidas, ¿no? Eso sí hay que tener mucho control e indudablemente hay que irlo. Pero este es un proyecto maravilloso al que hay que apostarle. Tenemos el respaldo del gobierno nacional, estamos seguros que la acreditación se dará en los próximos días.
Hemos esperado largo, obviamente cuenta con todos los estudios, y una vez tengamos esta aprobación se inicia ya un proceso, ¿no es cierto?, de selección para el desarrollador y el operador, y bueno, es un proyecto a mediano y largo plazo, pero que le generará un valor agregado espectacular a la ciudad. Otro proyecto importantísimo, David, que me gustaría mencionar aquí, y que ustedes ya lo habrán visto en su momento, porque ya es evidente, es el nuevo centro de convenciones de la ciudad, en el Parque Bicentenario, en el antiguo aeropuerto. Ahí es un poco la estrategia de desarrollo turístico que tiene la ciudad, es complementar el turismo de placer con el turismo de congresos, convenciones y eventos. Está demostrado que el turismo de este segmento deja más recursos a la ciudad y es de mejor nivel. ¿Por qué? Porque llegan y se quedan por más días. Recordemos el ejercicio espectacular que tuvimos con Hábitat 3. Fueron 5 días, 30,000 visitantes internacionales y dejaron a la ciudad $90 millones durante esos días. Ahí nos dimos cuenta que efectivamente este es un turismo de alta gama. Ese turista se queda por más días, consume más, digamos, a más alto nivel, y el turismo llega a todos, es algo bien transversal, llega al artesano, llega al taxista, ¿no es cierto?, llega al hotel, llega al restaurante, llega al espectáculo, etcétera. Se genera toda una industria. Y nos dimos cuenta que obviamente teníamos una ventaja competitiva muy importante en este tema, porque las ciudades a donde van los congresos y convenciones importantes a nivel mundial tienen que tener un componente turístico fuerte atrás. Tú vas a Estados Unidos y las ciudades que se caracterizan o que han explotado de mejor manera este tema son Las Vegas, es Orlando, es Nueva Orleans, es Chicago. Son ciudades con un componente turístico fuerte atrás. Bueno, pues Quito tiene el centro histórico más grande y mejor preservado de Latinoamérica, tiene el noroccidente, tiene estos parques urbanos, tiene toda esta geografía que llama tanto la atención, tiene muy buena infraestructura hotelera, muy buenos restaurantes. Entonces tenemos todo para ser muy fuertes en este segmento de turismo. Pero lo que nos faltaba era la infraestructura. Y es por eso que se decidió construir el nuevo centro de convenciones en el Parque Bicentenario, en el antiguo aeropuerto. Es un centro de convenciones que por favor los invito a que lo vayan a ver. Ya está terminada la obra prácticamente, se nos va a hacer la entrega en las próximas semanas. Y ahorita estamos en el proceso de selección mediante una alianza público-privada, una alianza estratégica del operador del centro de convenciones. Hay que tener una agenda, indudablemente. Así es, ¿no? y efectivamente ellos tendrán que equiparle al centro de convenciones y se inaugurará finalmente en el mes de diciembre. Y crear una agenda de conferencias, seminarios, etcétera, etcétera. Y eso es zapatera a los zapatos. Hay que tener los contactos, hay que además conocer. Además que eso visualiza a Quito en otras partes el mapa, del mundo, sí, y efectivamente ya importantes congresos se vienen realizando en la ciudad, pero necesitábamos de esta infraestructura. Es un edificio que le aporta muchísimo al ornato de la ciudad, es el primer edificio público que tendrá una certificación ambiental LEED y también tendrá una certificación de accesibilidad. Está dentro del parque y está conectado por un bulevar a la primera parada del metro de Labrador. Ese es el futuro de la ciudad. Recordemos lo que era la Carolina hace 35 años, hace 30 años, ¿no? En la mitad de Potreros, y ese fue un desarrollo nuevo y ahora es el corazón económico financiero de la ciudad. Eso va a pasar con el Parque Bicentenario, escasos 4 kilómetros de la Carolina, son 124 hectáreas frente a las 44 de la Carolina, y con seguridad ese será el nuevo polo de desarrollo económico más importante de la urbe. Este proyecto del centro de convenciones es como el icono que pone el municipio dentro de un gran proyecto que se llama la Centralidad Bicentenario, que incluye también, mediante alianzas público-privadas, y eso tendrá ya que poner su parte el privado, 2 torres hoteleras, un ágora de conciertos, un business center y también un área comercial. Conformando lo que fue el antiguo aeropuerto, irlo consolidando así ahora es, como una nueva centralidad. Y de ahí arranca el metro, ¿no es cierto? Ya está este bulevar, el centro de convenciones está prácticamente terminado, y obviamente esto le agrega muchísimo valor a la ciudad y el valor de calidad. Componente importante, la seguridad. Definitivamente, ese es otro tema en el que también se debe trabajar. Sin embargo, haciendo un benchmarking, un análisis comparativo con otras ciudades de la región, Quito tiene índices bastante buenos. Sin embargo, es un tema que no se debe descuidar y es fundamental, sobre todo por la actividad que tiene tanto potencial Quito, que es justamente el turismo. Qué importante, son buenas noticias el tema de esta ley orgánica para el fomento productivo y atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio, que además por el carácter de orgánico es una ley que puede consolidarse en el tiempo, que tiene un sinnúmero de bloqueos, es una característica básica de las leyes orgánicas, y esperamos que, como tú lo has dicho, tú lo has examinado, lo han hecho desmenuzando un poco la ley. Es una ley bien ensamblada, es una ley bien constituida y que puede traer buenos días
para la República e indudablemente para Quito, que es la capital y que es la capital dentro del ambiente universitario, dentro del ámbito productivo, dentro del ámbito de exportación de las cosas que se producen en Quito y en los alrededores de Quito y que a veces ni siquiera las conocemos. Así que esta ley, el Congreso está en la cancha de la Asamblea, como dijimos, que la Asamblea no la dañe, que la apruebe, ¿no? Y que indudablemente entre en registro oficial y podamos gozar de los beneficios que nos puede dar esta ley. Y como bien lo dije, no es que la ley y el día siguiente el país está arreglado, o sea, necesita complementarse, será un proceso y se tiene que complementar con los factores que hablamos antes, ¿no es cierto?, de comercio exterior, de acuerdos de inversión. Que sigan activas esas oficinas en el exterior, las relaciones exteriores. Pero vemos que el país, el gobierno central tiene, creo que bastante clara la película en todos estos temas, de estos factores que de alguna u otra vez de alguna u otra manera van a acompañar este gran esfuerzo. Álvaro, queremos agradecerte y bueno, vendrán mejores días seguramente. Parece que hay un cambio de actitud, hay nuevos aires en el Ecuador y creemos que eso es positivo para nuestro país y para nuestra ciudad. Así es. Muchísimas gracias. Y siempre atento para acompañarles cuando necesiten. A la orden, perfecto. Gracias. Amigos, ha sido Álvaro Maldonado, secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del Distrito Metropolitano de Quito. Hemos hablado un poco de los beneficios, no hemos hablado de lo que es la ley en sí, pero sí los beneficios que nos puede traer esta ley orgánica para el fomento productivo y atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio, que ya pasó del Ejecutivo a la Asamblea, está en esa cancha, ojalá sea aprobada, e inmediatamente empezar con el proceso de cambiar la economía, de dar una estabilidad jurídica sobre todo a nuestro país. Hasta la próxima amigos, pasen bien, felicidades.